de las tablas militares, ¿sí? Existen varias tablas militares, pero nosotros nos vamos a concentrar en una que es para, ya les voy a decir, para aceptar lotes. Lotes. Entonces vamos a ver hoy las tablas militares. Estas tablas militares tienen a veces números. Vamos a ver las tablas militares 105D que se utiliza para aceptar lotes por atributos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros se habla de aceptar por atributos, atributos quiere decir que si estamos hablando de artículos o estamos hablando de procedimientos, yo puedo decir que el artículo o el procedimiento está bueno, ¿sí? O al contrario, el artículo o procedimiento está malo. Entonces, básicamente hay dos categorías, o está bueno o está malo, aceptable o se rechaza, ¿sí? Esta tabla militar simplemente cataloga los productos así, bueno o malo. Hay otras tablas, obviamente, más, digamos, más estructuradas, donde al artículo hay que hacerle algún tipo de medición. Ejemplo, si yo voy a comprar 1 litro de leche, yo tengo que mirar si el producto que estoy comprando yo tiene la capacidad de 1 litro. Entonces lo tendría que medir su capacidad. Para ese tipo de productos que hay que hacer mediciones, aclaro, existen otras tablas militares. Esa ya sería una tabla militar para aceptar lotes por variables. Esa, pues para los que están interesados de pronto ampliar este tema, normalmente estas tablas militares están muy asociados en el tema de control de calidad. Bien, y ustedes dirán, pero nosotros somos contadores, nosotros no hacemos controles de calidad. Sí, ustedes sí hacen control de calidad. Cuando ustedes realizan auditorías o contralorías, porque hay empresas que en vez de auditorías dicen contralorías o hacen procesos de control y existe la contraloría, ¿sí? Entonces, eso les va a servir como herramientas para realizar auditorías o control. Vamos a ver que simplemente los requisitos son muy poquitos. Vamos a ver que son 3 requisitos. Vamos a mirar pues un ejercicio, un ejemplo. Un ejemplo. Bien, vamos a mirar entonces los asientos contables de este mes. Entonces se le va a hacer una auditoría. Vamos a auditar los asientos contables realizados. Entonces vamos a ver si están buenos o están malos. Muy bien. La empresa
este mes ha realizado, bien, aquí necesito alguien que me diga alguna cifra. ¿Ha realizado cuántos asientos? Díganme en un número de asientos, pues. Chicos, uno que diga un número de asientos. 35. 35 asientos nomás. Ah, muy bien. 35 asientos. Bien, 35 asientos. ¿Qué porcentaje, aquí es otra cosa importante, qué porcentaje de errores admite la compañía? Entonces digamos que la compañía en un porcentaje pues bien pequeño acepta un nivel de calidad. ¿De qué porcentaje? No, doña Paulina, deme un porcentaje bien pequeño. Paulina, un porcentaje. O Sebastián, un porcentaje. Profe, 20. No, 20%. No, eso no es pequeño. Un porcentaje de 20% quiere decir que de 5 asientos uno está malo. No, pues ahí sí, para afuera, papá. Ya, chao, hasta luego, adiós, echen el contador. Cuando digo un porcentaje pequeño, es porcentaje pequeño. Bien, Sebastián, ¿qué porcentaje ahora sí? Ya sabes que el 20% es una exageración. Sí, el 3%. El 3%. Bien, vamos a ponerle el 2.5% y ya vamos a ver por qué. El 2.5%. La compañía acepta un nivel de calidad del 2.5%. Quiere decir que acepta que el 2.5% de las facturas están malas. Pues de los asientos están malos. Bien. La inspección, entonces, se va a realizar la auditoría por primera vez. La auditoría por primera vez. Muy bien, entonces volvamos a leer pues el ejercicio. Dice, vamos a auditar los asientos contables, buenos o malos. La empresa este mes ha realizado 35 asientos. La compañía acepta un nivel de calidad del 2.5% y se va a hacer la auditoría por primera vez. ¿Sí? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el plan de muestreo? Bien, veamos cómo se va a manejar o qué insumos se requiere para manejar las tablas militares. Entonces veamos los insumos requeridos para manejar las tablas militares. Bien, el primer insumo que necesitamos conocer, el tamaño de la población. El tamaño de la población va a ser el primer insumo que se necesita. En este caso, dijimos que apenas llevamos 35 asientos
contables. Entonces, ese es el primer insumo que se necesita, el tamaño de la población. Segundo, el nivel de aceptación de calidad. El nivel de aceptación de calidad muy conocido sus siglas en inglés como el AQL. Entonces, cuando a usted le dicen que esto tiene un AQL del 1%, o el AQL es del 2%, o el AQL es puede ser hasta 0.15% y puede ser hasta más. ¿Qué es ese nivel de aceptación de calidad? Es el porcentaje de defectos o defectuoso, el porcentaje de defectos, diré, el porcentaje de defectos que se acepta. Acá dijimos que es el 2.5%, o sea que el AQL es el 2.5%. Y lo tercero que nos piden es el nivel de inspección o el tipo de inspección. El tipo de inspección que se va a realizar. Normalmente, digo, artículos normales, procesos normales, existen 3 niveles de inspección. Nosotros vamos a trabajar los 3 niveles de inspección, los de artículos normales. Explico. Hay otros niveles cuando uno tiene productos que se destruyen. Como nosotros vamos a hacer auditorías de asientos, de facturas, de conciliaciones, de pagos, obviamente nosotros no vamos a destruir ni las facturas, ni vamos a destruir las conciliaciones, ni vamos a destruir los asientos, ni las facturas, no se van a destruir. O sea que nosotros calificamos dentro de las inspecciones tradicionales. ¿Cuáles son esas inspecciones? La primera es la inspección normal. La inspección normal, ¿sí? Es la que se comienza cuando se va a hacer las primeras auditorías. O sea que los primeros controles se hacen con esta inspección. Entonces, siempre que vamos a comenzar un proceso, a auditarlo, a controlarlo, siempre se comienza con la inspección normal. Si al cabo, ahorita después vamos a ver, si después de varias auditorías usted está mostrando una buena historia de calidad, se pasa a la segunda inspección, que se llama inspección reducida. La inspección reducida se realiza cuando usted tiene un buen historial de calidad.
Como lo vamos a ver más adelante, requiere menos tamaño de muestra. Entonces, si a usted tiene un buen historial de calidad, o sea, todos sus procesos anteriores han sido aceptados, obviamente ya usted pasa de inspección normal a inspección reducida. La inspección reducida es como un premio porque usted tiene un buen historial de calidad, o la compañía, o el proveedor. Bien. Lo peor que le puede pasar es que tengamos que hacer inspección estricta o severa. ¿Cuándo se hace la inspección estricta o severa? Cuando se tiene una mala historia de calidad. Bien, como se dijo que va a ser la primera auditoría, vamos a comenzar con inspección normal. Entonces, vuelvo, repito, esto es muy importante. ¿Qué se necesita para mirar el plan de muestreo que nos recomienda la tabla militar? Primero, hay que conocer el tamaño de la población. Es necesario. Segundo, tener definido el nivel de calidad o conocido como la QL. Generalmente esto es definido por la persona que va a hacer la investigación. O sea, la entidad, la empresa o el organismo que va a hacer el control, definido por la entidad. ¿Sí? Muy bien. Y el tercero que debemos saber es el nivel de inspección que se va a realizar. Recordando que los primeros controles se hacen con inspección normal. Después de los primeros controles y mirando cómo está el historial, se pasa a inspección reducida. Inspección reducida es cuando tiene un buen historial de calidad, o puede pasar a inspección estricta severa si tiene un mal historial de calidad. Veamos entonces qué es lo primero que vamos a hacer. Entonces miremos cuáles son los pasos. Pasos donde es muy importante leer bien. El primer paso es determinar la letra clave, Eso lo vamos a hacer conociendo el tamaño y el nivel de inspección. Bien, entonces acá les voy a compartir. Recuerden que tenemos N35 y tenemos inspección normal. Vamos a determinar la letra clave de este ejercicio. Bien, para eso nos tenemos que ir a esta hoja que se los mandé. ¿Sí? En esta primera hoja del archivo que se los mandé Word, se determina la letra clave.
Ya lo vamos a leer. Nos dice que en el primer renglón nos dice si el tamaño del lote es de 2 a 8 unidades. Si vamos a hacer inspección reducida, la letra sería A. Si fuéramos a hacer inspección normal, es la letra A. Y si vamos a hacer la inspección severa, sería la B. O sea, la 1 es inspección reducida. La 2 es la inspección normal. Y la 3 es la inspección severa. Simplemente tenemos que ubicar dónde está 35. Mire que 35 está en este renglón. Está en este renglón. De 26 a 50. Y vuelvo y repito. El nivel 1 de inspección es el nivel reducido. El nivel 2 es el normal. Y el 3 es el severo estricto. Entonces, como tenemos 35 asientos y vamos a hacer inspección normal, la letra clave es la D. O sea, eso es lo primero que tenemos que leer. ¿Sí? ¿Cuál es la letra clave? Entonces, vuelvo y repito. Nuestra letra clave, acá, y por eso es muy importante que lean bien. Si ustedes definen mal la letra, ya está todo mal. De ahí. La letra clave para N35, recuerde que la inspección normal es la inspección número 2. Para N35 y la inspección 2, la letra clave es la D. La letra D. Bien, después de que tenemos la letra clave, el paso 2 es buscar la letra en la tabla, en este caso, de la inspección normal. Entonces vamos a buscar, obviamente en la tabla va a aparecer las letras claves A, B, C y en este caso la D. Y aquí a continuación nos van a mostrar cuál es el tamaño de muestra que tenemos que buscar. Ojo, pero ese tamaño de muestra y en ese renglón nos vamos a ubicar también la columna 2.5. Entonces vamos a ver qué nos dice acá en esta fila y en esta columna de 2.5, qué valores aparecen ahí. Vamos a mirarlo. Recuerde que tenemos que buscarlo en la inspección ¿qué? Normal. Entonces, vamos a mirar la segunda, en ese mismo archivo que les mandé, ya en la segunda página, tenemos, esta es la tabla de la inspección normal para una muestra. Estamos trabajando muestreo para una sola muestra. Ahorita les amplío eso. Esta es la tabla de la normal. Esta es la inspección reducida. Esta es la tabla para la inspección severa o estricta. En este caso, vamos a hacerlo para la inspección normal. Vamos a buscar la letra D. Esta es la letra D. ¿Qué nos muestra acá? ¿Qué tamaño de muestra sería?
sería de ¿cuánto? De 8 asientos contables. Entonces, vamos a seguir en esa fila. Espero que estén viendo. En esa fila y llegamos al 2.5. Ojo, cuando nos encontramos una flecha, tenemos que seguir la señal de la flecha. La flecha puede ser hacia arriba o hacia abajo. Vuelvo y repito, si estamos en la letra D y llegamos a la columna 2.5, chicos, la flecha está señalando hacia arriba o hacia abajo. ¿Ustedes qué ven? Chicos. Tatiana, ¿usted qué ve? María Paulina, ¿usted qué ve? Chicos. Hacia abajo. La flecha está señalando hacia arriba, ¿no? Esto es muy importante, pues, muchachos. La flecha señala hacia arriba. ¿Qué quiere decir la flecha hacia arriba? Que vamos a tomar esos valores. ¿Qué valores tenemos ahí? 0 y 1. 0 y 1. Y nos devolvemos a leer de qué tamaño de muestra estamos hablando acá. De 5. Entonces, ya les voy a decir eso qué significa. Eso significa, ojo, cuando llegamos a este punto que nos dice que es 8 y llegamos acá, encontramos que la flecha está hacia arriba. Es muy importante tener en cuenta qué significan las flechas. Si dice hacia arriba, quiere decir coja el plan que tiene algún valor que lo muestra arriba. Y entonces acá aparece 0 y 1. Pero ese 0 y 1 corresponde no a la fila D, sino a la fila C. Y nos dice que es un tamaño de muestra 5. Entonces, simplemente ya podemos sacar una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué nos dice el plan acá? Se deben revisar, lo que nos está diciendo es, se deben revisar N 5 asientos contables. 5 asientos contables. Este primer número es el número de aceptación y este segundo es el número de rechazo. Se deben revisar 5 asientos contables. Se aceptan o se acepta el proceso como bueno. Se acepta el proceso como bueno si todos los asientos están buenos. Porque AC es igual a 0. Con encontrar un solo asiento malo, con encontrar un solo asiento malo, R igual 1.
se rechaza el proceso. Entonces, veamos pues la conclusión. Después de buscar la letra D, nos encontramos que cuando llegamos a la columna 2.5, la flecha está señalando hacia arriba. Tomamos el plan que nos muestra la flecha hacia arriba, pero correspondiente a un tamaño de muestra de 5. Entonces hay que estar muy pendiente con las flechas, porque las flechas nos van a cambiar el tamaño de muestra inicial. ¿Cuál es la conclusión que llegamos ahí? Se deben revisar 5 asientos contables. Se acepta como bueno si todos los 5 asientos están buenos, porque el número de aceptación es 0. Y con encontrar un solo asiento contable, ya rechazamos el proceso. Bien, vamos a hacer más ejercicios porque esto con ejercicios es que se aprende. Bien, vamos a trabajar un ejemplo. Dígame un número de facturas a revisar. Tatiana, un número de facturas. Profe, 100. ¿Cuánto? 100. 100. Vamos a trabajar entonces 100 facturas. Pero 100 facturas son la población, o sea que eso es muy poquito. Estamos hablando de una empresa pequeñita. Listo, 100 facturas. Vamos a trabajar una QL del 1%. O sea, admitimos que dentro de esas 100 facturas, el 1% de las facturas presentan errores. ¿Sí? Entonces la pregunta... y vamos a hacer los 3 tipos de inspección para que vean ustedes cómo cambian. Vamos a mirar cómo sería la inspección normal, cómo sería la inspección severa y cómo sería la inspección reducida. Vamos a hacerlo con los mismos datos. ¿Cómo va a ser los 3 tipos? Muy bien. Entonces, ya tenemos el valor de n, tenemos AQL y vamos a hacer primero la inspección normal. Recuerden que la inspección normal es la 2, la severa es la 3 y la reducida es la 1. Entonces, volvamos a mirar la tabla. La primera tabla, recuerden, nos da la letra clave. La letra clave. Recuerden que vamos a buscar que el lote de facturas son 100. 100 y vamos a hacer inspección normal. O sea que la inspección normal, la letra clave es ¿cuál? La F. ¿Sí? Esta es la inspección. Está para 100 artículos. La letra inspección normal, la letra clave es la F. Ese es el primer paso. El segundo paso. Vamos a buscar en la tabla de la inspección normal vimos que la letra clave es la F. Si vemos aquí F, el tamaño de muestra sería 20 por ahora. Pero sigamos recorriendo ese renglón hasta llegar a la columna del 1. Y curiosamente, también llegamos a un sitio donde nos muestra que la flecha está hacia arriba. ¿Sí? Se están fijando.
Cuando llegamos a la letra F, que el tamaño de muestra inicial son 20, y llegamos a la columna del 1% de AQL, la flecha nos está indicando hacia arriba. Y hacia arriba nos habla de un número de aceptación. El primer número que siempre muestran ahí es el número de aceptación, 0. Y el número de rechazo es 1. Pero ojo, eso corresponde a la fila de 13. Entonces, ahí tenemos ya los datos. Veamos los resultados de esto. Entonces, veamos. Para la inspección normal, necesitaríamos revisar 13 facturas. Nos está indicando que el número de aceptación es 0. O sea que las 13 facturas que revisamos, todas tenían que estar buenas para aceptar que el proceso de facturación no tiene errores, está cumpliendo con nuestros estándares y tiene un número de rechazo de 1. Esto es muy importante. No se necesitan revisar las 13 facturas. Si yo voy y cojo y voy y llevo la segunda factura, en la segunda factura encuentro que la factura tiene error, miren que ya completé el número de rechazo. Luego ya no necesito revisar las otras facturas. Al encontrar el número de rechazo, ya puedo decir que el proceso de facturación no está cumpliendo con el estándar de calidad. Que ese proceso hay que revisarlo completamente. ¿Sí? Miren que para el número de rechazo no tengo que revisar todas las facturas. Con que llegue a ese número, con un número menor, ya puedo rechazar el lote. En este caso, rechazar el lote es rechazar el proceso de facturación. Es decir, qué pena, pero en el proceso de facturación no está bueno. ¿Sí? Pero para aceptar el lote sí hay que revisar las 13 facturas, porque tenemos que mirar que el número de aceptación es 0. Muy bien, eso sería la inspección normal. Veamos qué nos dice si vamos a hacer la inspección severa. Que recuerden que es el nivel de inspección número 3. Tenemos que buscar la letra clave. Volvamos pues a las tablas. Recuerden, tenemos 100 facturas. Vamos a hacer la inspección severa y la inspección severa nos dice que la letra clave es la G. Ojo, en la normal era la F. En la severa es la G. Entonces, vamos a buscar, ojo, hay que leer bien, y vuelvo y repito, esto simplemente es de leer como en la vida. Esta es inspección ¿qué? Normal. Esta tabla no es. Esta es inspección reducida. Tampoco, porque estamos haciendo la inspección ¿qué? Severa. Y esta es la inspección severa. Recuerde que la letra clave era ¿cuál? ¿Cuál era la letra clave? G. La letra G inicialmente nos dice que hay que tener un tamaño de muestra de 32 unidades. Pero veamos hasta que lleguemos a la columna de 1 que nos señala.
Mire que cuando llegamos a la columna del 1, la flecha en este caso nos señala hacia abajo. Entonces tenemos que tomar el primer plan que vemos de la flecha hacia abajo. Entonces les cuento que en la inspección severa el número de aceptación es 1 y el de rechazo es 2. Pero ese 1 y 2 corresponde a qué tamaño de muestra. Doña María Paulina, ¿usted qué tamaño de muestra ve aquí? María Paulina. Chicos, ¿qué número ven acá? 80. 80. 80. Entonces, veamos el plan, definamos el plan. En inspección severa, mire que ya nos obliga a revisar 80 facturas. Mire que en inspección severa, como es el historial mal, lo obliga a mirar más facturas. Y tenemos un número de aceptación de 1. Quiere decir que en estas 80 facturas solo podemos encontrar una factura mala para poder aceptar el lote. Si hay 0, pues mucho mejor. Pero entonces, o 0 y 1, se acepta el proceso. Pero si encontramos 2, se rechaza el proceso. Esto es muy importante y vuelvo y repito, para rechazarlos no necesita revisar las 80 facturas. Si usted por allá va en la factura 30 y ya encuentra que hay 2 facturas malas, no tiene que seguir revisando facturas. Ya encontró las 2 malas que rechazan. Simplemente usted ya dice que el proceso de facturación hay que corregirlo. No califica. No está prestando el nivel de calidad que la compañía está exigiendo. Entonces miren que para aceptar sí hay que revisar las 80 facturas. Para rechazar no se necesita revisarlas todas hasta que completemos el número. Vamos a ver en inspección reducida, que es la 1, cuál sería el plan de muestreo que nos recomienda para inspección reducida. Nuevamente hay que buscar la letra clave. Cada vez que cambiamos de inspección hay que buscar la letra clave. Entonces vamos a buscar la letra clave. La letra clave nos dice que para la inspección 1 es la D. Es la D. Muy bien. Es la D. Entonces vamos a buscar esta es la inspección normal. Llegamos a la inspección reducida. Letra D. Veamos que inicialmente nos dice que hay que revisar solamente 3. Pero ¿qué pasa? Cuando seguimos y nos encontramos la columna de punto 1, de 1, perdón, tenemos flecha hacia abajo. Entonces quiere decir que tenemos que bajar hasta encontremos el número que corresponde a 0 y 1. Pero ese 0 y 1 corresponde a un tamaño de muestra de 5. Entonces es muy importante seguir las flechas
y mirar el valor a qué tamaño de muestra corresponde. Entonces definamos cuál sería el plan de muestreo para este ejercicio. Entonces, en la reducida nos dice que n es igual a 5 facturas. Mire que en el reducido disminuye el tamaño de muestra versus el normal. Y simplemente nos dice que AC 0 se acepta el proceso si todas 5 están buenas y se rechaza si la encuentra 1. Muy bien. Vamos a hacer uno de los ejercicios del taller. Vamos a compartir el taller y vamos a hacer un ejercicio de los que está muy cerquita a uno de ustedes. Vamos a hacer el 36. Dice, en su compañía se quiere auditar el correcto funcionamiento de la facturación de la empresa. Su compañía ha generado en todo este año un total de 8.000 facturas. La compañía acepta que se presente un 1% de problemas en la facturación. O sea que ahí nos están hablando de la QL, el 1%. Y 8.000 es el total de la población. Se cree que por el historial de la empresa se podría realizar una inspección normal y se desea utilizar la herramienta de la tabla militar 105D para muestreo por aceptación por atributos. Nos pregunta cuál es el número de facturas a revisar y cuáles serían los números de aceptación y de rechazo. Bien, entonces como dijimos, ¿qué necesitamos? Necesitamos para un ejercicio, necesitamos tamaño de la muestra o tamaño de la población, perdón. En el ejercicio 36 nos están hablando que son 8.000 facturas. Miren pues el proceso. Nosotros no le vamos a hacer auditoría a las 8.000 facturas. ¿Sí? Esa es la ventaja del muestreo. 8.000 facturas. Nos dice que la compañía permite el 1% de nivel de calidad. O sea que estamos hablando de una QL del 1%. Y vamos a hacerlo en primera instancia por inspección normal. Vamos a aprovechar después el ejercicio para hacer las otras dos inspecciones para ver cómo cambia el panorama. Entonces, recuerda que conociendo N y conociendo la inspección, lo primero que vamos a buscar es cuál es la letra clave. Veamos cuál es la letra clave. Para 8.000. E inspección normal. Recuerden que la inspección normal es la inspección número 2. Entonces vamos, buscamos en la tabla. Tenemos que buscar 8.000. ¿De qué letra clave estamos hablando? A ver quién la encuentra. ¿Cuál es la letra clave? ¿Quién me dice cuál es la letra clave? Profe, la L. La L. Mire que es muy importante este paso, porque si ustedes se equivocan de letra, chao pescado, ese punto está malo. Alegación a los infiernos, ¿sí?
Chao. L. Recuerden que vamos a hacer inspección normal. Entonces nos vamos a la tabla de la inspección normal. Y buscamos la letra L. Inicialmente la letra L nos dice que el tamaño de muestra por ahora son 200 facturas. Recuerden que tenemos que confirmarlo cuando lleguemos a la columna del AQL. Seguimos esa fila y por eso hay que tener mucho cuidado con la fila. Y llegamos al 1% y no tenemos ningún inconveniente. Aquí aparece el número de aceptación y el de rechazo, 5 y 6. Y el tamaño de muestra, 200, 5 y 6. Entonces, fácil. Vamos y copiemos eso. Entonces, mire pues que esto no tiene ningún misterio, esto es fácil. Por eso son tablas militares. Bien, estas tablas militares se les explico de dónde nacieron. Muy importante. Como en muchos países del mundo, y el de nosotros también, se cumple eso. Las fuerzas militares son uno de los grandes compradores de productos para la industria nacional. Yo les voy a dar un ejemplo. En Colombia, nuestras fuerzas militares están alrededor de 400.000 personas. Esas 400.000 personas hay que alimentarlas, hay que vestirlas, hay que dotarlas de armamento, de municiones. Solo piensen en los almuerzos. Pensemos simplemente en este pequeño negocio y echen calculadora. Pónganle que cada día hay que dotarlo de un refresco, y cuando digo refresco, es refresco en polvo. Hay que dotar un refresco en polvo a los soldados, darle un refresco en polvo a los soldados. Estamos hablando hoy de 400.000 refrescos. Multiplíquelo por 365 días. Estamos hablando de 400.000 refrescos diarios por 365 días. Estamos hablando de que hay que suministrar los 146 millones de refrescos al año. Y póngale que eso valga 200 pesos cada refresco. ¿Sí? Hagan el cálculo de cuánta plata es eso. Imaginen. Entonces miren simplemente. Son 400.000 soldados o 400.000 personas de fuerzas militares por 365 días, que se le dé un refresco al día. Y eso es lo mínimo del almuerzo. Y lo mínimo del almuerzo, comida. Estamos hablando de 146 millones de refrescos al año. Multiplíquelo pues barato. Yo no sé cuánto vale un refresco, le voy a poner 200 pesos. Estamos hablando de refresco en polvo, que se diluye con el agua, porque es muy útil el refresco en polvo. Porque usted es un soldado que si lo va a mandar a campaña, él lleva los refresquitos en la mochila y en alguna parte consigue el agua y hace el refresco en una botella plástica. Entonces por eso es que a ellos se les da refresco. Además, el refresco, como está con mucho azúcar, eso les da muchas calorías. Y el soldado quema muchas calorías. Entonces, eso da... ¿Cuánto da eso en platica? Pues para que hablemos pues así de sencillo. Eso da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, muchachos, ese negocito, para que ustedes sepan, vale la bobadita de 29.200
millones de pesos. 29.200 millones de pesos. Y estamos hablando del ejército colombiano y solamente estamos hablando del refresco. Imagínense cuánto cuesta la dotación del arroz. Digamos la carne. Digamos que les sirven lo mismo. Arroz, carne, papa y maduro. Y el refresco. ¿Cuánto vale simplemente servirles 400.000 almuerzos de esos por espacio de 365 días del año? ¿Sí? Entonces miren que los ejércitos manejan mucho presupuesto. Entonces ellos necesitaban una herramienta fácil para aceptar los artículos que ellos compraban. Y fácil es que, miren que con una pequeña instrucción ellos sabían si el lote que estaban recibiendo lo aceptaban o lo rechazaban. Entonces por eso construyeron las tablas militares. Entonces dijimos, y ahora se me olvidó hasta cuál era la letra clave de este ejemplo. Se me olvidó cuál era la letra clave. La letra L. clave era L. Sí, señor. L. Y que el tamaño de muestra era 200. Listo. Muy bien. Entonces vamos a mirar. La letra clave era L. Nos está diciendo que tenemos que revisar de estas 8.200 facturas. Y nos dice que el número de aceptación es 5. 5 facturas. Si tenemos 5 o menos facturas malas, se acepta el proceso de facturación. Y de rechazo son 6 facturas. Muy bien. Veamos la inspección reducida. ¿Qué pasaría si en vez de inspección normal vamos a hacer este ejercicio con la inspección reducida? Recuerden que la inspección reducida es la 1. Vamos a ver qué letra clave tiene y cómo sería el plan de muestreo. Muy bien, veamos pues. Letra clave. Vamos y buscamos en la primera tabla, en el mismo renglón de 8.000, la letra clave sería la J. La J. Ahora tenemos que buscar en la inspección reducida. La tabla de la inspección reducida. Letra J. ¿Qué nos dice? Inicialmente nos dice que el tamaño de muestra es 80. Y llegamos a 1 y nos encontramos estos dos números. Muy interesantes. Ojo con la inspección reducida. Tiene algo adicional de las otras inspecciones. En este caso, muy interesante, aparece 2 y 5. Entonces veamos estos casos especiales de la inspección reducida. Esto va a suceder en la inspección reducida. Entonces dijimos que la letra clave era... ¿Cuál era la letra clave? Chicos, ¿cuál era la letra J, clave? profe, la J. La J. Nos habla que en esas 80 facturas
Miren pues que en la reducida serían 80. En la normal serían 200 facturas. Pero lo interesante, ojo, que esto solamente Profe, pasa en la inspección Profe, reducida. usted ahí Señor, tomó fue la L, no la J. La ¿es J la son L? sí. 32 facturas. A ver, vamos a mirar. Repasemos nuevamente. No, es que la inspección reducida es la J. Sí, pero ese no es el valor de la J, profe. 80, Vamos. no. J. J. Ah, sí. Tienen toda la razón. J. 32 y 1 y 3. ¿Sí? Sí, miremos pues. Volvamos a confirmar pues el asunto. Sí, es la J. Listo. Sí, tienen toda la razón. Y la J es 32 y 1 y 3. Muy bien. Entonces, vamos a compartir nuevamente. Entonces, es la J, N es 32, AC es 1 y RE es 3. Bien, aquí hay algo, vuelvo, repito, estos casos especiales, porque este es un caso especial, solamente van a aparecer en las inspecciones reducidas. Por eso es que voy a hacerlo en otro pantallazo porque no nos va a alcanzar ahí en ese pequeño espacio. No nos va a alcanzar explicar este caso especial. Bien, miremos qué pasa acá. Dijimos, inspección reducida. Estamos hablando de que N es 32 facturas. Hay que revisar 32 facturas. El AC quiere decir que es 1. Y el número de rechazo es 3. Entonces veamos los criterios de decisión en este caso. O que esto es solamente en la inspección reducida. Muy bien. Entonces veamos qué pasa con el AC. Si nosotros revisamos las 32 facturas, si se revisan las 32 facturas, y encontramos 0 o una factura mala, se acepta el proceso. Se acepta el proceso, ¿sí? Y miren la decisión que sigue. Y la próxima inspección seguimos con inspección reducida. Recuerden que la inspección reducida es un premio. Tener inspección reducida es un premio a la buena historial de calidad. Entonces, la primera conclusión nos dice, si revisamos las 32 facturas y encontramos 0
o una factura, se acepta el proceso y la próxima inspección seguimos con inspección reducida. Veamos la otra situación. ¿Qué pasa con R igual a 3? Si empezamos, ojo, no digo que hay que revisar las 32. Si empezamos a revisar las 32 facturas y en algún momento nos encontramos con 3 facturas, en este caso 3 facturas erradas. Bien, ¿cuál es la decisión? La decisión es que se rechaza el proceso. Se rechaza el proceso. Y, ojo, y la próxima inspección será normal. O sea que ya pasamos a la segunda categoría. Digamos que inspección reducida sería como la primera categoría. ¿Sí? Entonces, en este caso, se rechaza y fuera de eso, nos cambiamos de categoría. Haga de cuenta que vamos al descenso. Será inspección normal. La próxima inspección será normal. En otro caso, bajamos de categoría. Pero aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, muchachos? ¿Cuál es la pregunta clave acá? ¿Cuál es la curiosidad? ¿Qué pasa acá? Hay un espacio entre el 1 y el 3. En este caso, ¿sería cuál? ¿Qué pasa si aparecen 2? Mire que no está acá y no está acá. Esto solamente, vuelvo y repito, les va a pasar en las inspecciones reducidas. El tercer paso es ¿qué pasa si se encuentran 2 facturas erradas? En la inspección reducida va a haber muchos de estos casos donde va a haber un limbo. Digamos que esto es el limbo. ¿Qué pasa si aparecen las cantidades limbo? Entonces miremos la decisión. La decisión es la siguiente. Se toma la siguiente decisión. Se acepta el proceso. O sea, si cae en el limbo, se acepta el proceso, pero la próxima inspección será normal. O sea, por esta vez se acepta el proceso, pero ya la próxima inspección será normal. O sea, en otras palabras, también nos bajamos ¿de qué? De categoría.
Vamos a hacer otro ejercicio con inspección reducida, porque para que veamos qué nos presenta esa situación. Entonces, muy importante, esta situación limbo solamente la vamos a encontrar en la inspección reducida. En las otras no vamos a tener esos números e intervalos espaciados que digamos entre el número de aceptación y el número de rechazo. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a mirar el 46. A ver qué nos trae el 46 del taller. Que lo podemos hacer. El ejercicio 46, que lo podemos hacer. A ver qué nos trae. Muy parecido, muy cercano a muchos de ustedes, porque ustedes lo tienen muy por ahí. Ah, y está bueno porque inclusive habla de dispersión reducida. Entonces veamos pues el ejercicio. Dice, en su compañía se quiere auditar el correcto funcionamiento de los pagos realizados por transferencias bancarias. Entonces miren que es un proceso delicado. Transferencias bancarias. Su compañía ha generado en todo este año un total de 15.325 transferencias. La compañía acepta que se presente mire pues la exigencia, 0.065%. 0.065%. Es que no llegamos ni al 1%. O sea, la compañía está bien exigente en este tema porque es un tema muy delicado. El pago por transferencia, obviamente, ustedes saben que es mandar la plata a otra cuenta diferente. Eso es un chicharrón. Recen para que se den cuenta. Recen para que la persona recen para que se den cuenta rápido, que le hagan el reclamo al banco, que paren que esa persona, por decir algo, no crea que se ganó la lotería, se gaste la plata y después el banco cómo le reclama esa plata. Por eso es muy delicado el tema de las transferencias y por eso es el nivel de exigencia. 0.065 de problema en las transferencias. Se cree que por el historial de la empresa se podía hacer una inspección reducida y se desea utilizar la herramienta de la tabla militar 105D para muestreo por aceptación por atributos. ¿Cuál sería el número de transferencias a revisar y cuáles serían el número de aceptación y de rechazo? Entonces, tengamos claro que son 15.325 transferencias, que vamos a hacer inspección reducida y que la QL es de 0.065%. Entonces, nuevamente, vamos a buscar la letra clave. Son 15.325 transferencias. Recuerden que la inspección reducida es la 1. La letra clave aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es la letra clave, don José Manuel? ¿Cuál es la letra clave? José, ¿cuál es la letra clave? José, lo pillamos en el baño. Listo. La letra clave, muchachos, es la K. Entonces vamos a ver la K. Y vamos a buscar la inspección reducida. Inspección reducida. Letra K. Inspección reducida.
Nos dice inicialmente que serían 50. Y ojo, cuando vamos a la columna .065, nos encontramos con que la flecha baja y llega a 0 y 1. A 0 y 1. Entonces, en este caso, 0 y 1 corresponde a 80. A 80. Entonces, vamos a hacer las conclusiones. Aquí no tenemos pues limbo. Entonces, 0 y 1 y 80. Apuntemos eso, 0 y 1 y 80. Cero y 1 y 80. Entonces, vimos que la letra clave es la K, N, 80, o sea que hay que revisar 80 transferencias. Y AC es 0, o sea pues que para aceptar el proceso, esas 80 transferencias tienen que estar perfectas. Pero veamos qué pasa si R es igual a 1. R igual a 1, entonces si aparece alguna transferencia errada, ya saben, la decisión es que se rechaza el proceso y se cambia la próxima vez a inspección normal. Bien, vamos a mirar, vamos a aprovechar que tenemos la letra clave K, pero vamos a cambiarlo a una QL del 1%. ¿Qué pasa si hubiera sido una QL del 1%? Entonces, vamos a mirar qué pasaría ahí con una QL del 1%. Entonces, estábamos viendo entonces que vimos que la letra clave es K, son 80 transferencias, AC es igual a 0, entonces ya sabemos que no, para aceptar el lote tiene que ser que todas las transferencias hubieran sido perfectas, y el número de rechazo es 1, y ya sabemos que la decisión es que se rechaza el proceso y se cambia a inspección normal. Y no necesariamente tenemos que revisar las 80 transferencias. Con que aparezca una al poco tiempo, ya sabemos que se rechaza el proceso. Dijimos entonces nuevamente que vamos a tomar el valor del 1% simplemente para que veamos esa decisión de limbos. Veamos qué datos nos da. Si fuéramos a trabajar con la letra K, recuerden, con la letra K, pero la letra K, pero con el 1%. Si nos vamos con la letra K y el 1%, encontramos que los números de aceptación es 1 y 4. ¿Sí? Entonces, para la letra K, 1 y 4. 1 y 4. Entonces, vamos a hacer ese análisis para 1 y 4. Letra K, espérate un momentico. Que yo estoy leyendo muy mal. Letra K, ¿sí? Era 50, ¿sí o no?
Yo miro si era la letra K, 15.300, así. Entonces, no eran 80, sino 50. Entonces, tengo que corregir eso. Oh, pues que si yo 50. Ah, no, pero es que en el otro sí bajaba pues a 80. Entonces, en este caso sí, se respetan los 50 y 1 y 4. Entonces, estaba bien. 1 y 4. En el otro, acordé que llegamos a punto 65 y teníamos que bajar a 0 y 1 y por eso decimos que 80. Pero en este sí, permanecen los 50 y estamos hablando 1 y 4. Entonces analicemos qué pasa ahí con 1 y 4. Acuérdense que esto les va a pasar con la inspección reducida. Para este segundo ejercicio nos dice que solamente hay que realizar 50 transferencias. Y AC es 1 y RE es 4. Entonces acá tenemos un limbo, ojo, con nada menos que 2, 3. Ya sabemos que si dentro de estas 50 transferencias tenemos una transferencia errada, se acepta el lote, ojo, entonces digamos, acuérdense, se acepta el lote o se acepta el proceso de transferencias y seguimos con inspección reducida. Si aparecen 4, recuerde que se rechaza el proceso de transferencia y se cambia a inspección normal. ¿Qué pasa si aparece 2 o 3? 2 o 3. Ojo acá. Porque eso es lo del limbo. El limbo son 2 o 3. ¿Qué pasa si son 2 o 3? Recuerde que si cae en el limbo, se acepta el proceso. Se acepta. Pero recuerde que y se cambia la siguiente inspección y se cambia la siguiente inspección a inspección normal. Entonces recuerden que estos limbo solamente va a aparecer en la inspección reducida en algunos casos. Y la decisión siempre es la misma. Se acepta el proceso, pero se cambia la próxima a inspección normal. Esa es la decisión que se toma. Cuando se rechaza el proceso y también se cambia a inspección normal. Y cuando se acepta el proceso y seguimos con inspección reducida. O sea, seguimos premiados. Muy bien. Veamos unos criterios importantes. La pregunta del millón es: ¿cuándo paso de inspección normal a inspección reducida? ¿Cuándo cambio de inspección normal a inspección severa? Y así otros criterios. Veamos que también se los mandé dentro del mismo archivo esos criterios para cambio de inspección.
En esta partecita se los mostré. Dice así, y vamos a leerlo pues para recordarnos. Las tablas militares contemplan 3 niveles de inspección normales. Vuelvo y repito, esto es en condiciones de artículos normales que no se destruyen. Para productos que se destruyen hay otros niveles de inspección. Pero obviamente para los procesos que hacemos en contabilidad y auditoría no se destruyen documentos, o sea que no entran esos tipos de inspección especiales. Muy bien, las tablas militares contemplan 3 niveles de inspección, así nuevamente la inspección 1 es la inspección reducida, la inspección 2, la inspección normal, la inspección 3 es la rigurosa o severa o estricta, todos esos nombres los reciben. En la práctica se inicia siempre con el nivel 2 o inspección normal, cosa que se los mencioné al principio de la clase. Y se utilizan los criterios presentados en la siguiente tabla para cambiar de nivel de inspección. Estos son los criterios que nos van a decir cómo nos movemos o hacia arriba o hacia abajo. Se pasa de inspección normal a inspección severa o rigurosa o estricta. Hagan de cuenta que si la primera categoría es la reducida, la segunda es la normal, la tercera categoría es la rigurosa, nos castigan más. Si 2 de 5 lotes han sido rechazados, o sea que usted tiene que guardar la historia. Y si usted revisa 5 veces el proceso y dentro de esos 5 procesos 2 veces han sido rechazados, usted ya sabe que ya va a pasar de inspección normal a inspección estricta, severa o rigurosa, o sea, baja de categoría. ¿Cuándo pasa usted de normal a reducida? Recuerde que normal a reducida es como ascender a la primera categoría. Es como premiarlo. De normal a reducida es si se pasa de 10 lotes, si en 10 lotes consecutivos todos han sido aceptados. O sea, conseguir el buen historial de calidad tiene que pasar la prueba de que en 10 lotes o 10 procesos o 10 auditorías todos han sido aceptados. Eso ya es pasar de categoría 2 a categoría 1, un ascenso. De rigurosa a normal. Si 5 lotes consecutivos han sido aceptados, o sea, estoy en la tercera categoría que es la inspección severa. Quiero ascender a la 2, que es la normal. Tiene que ser que 5 lotes consecutivos han sido aceptados. Y ya vimos que de reducida a normal, una de las opciones es si el lote es rechazado. Y aquí le podríamos agregar, y si las cantidades caen en el limbo, también pasamos de reducido a normal. Hay falta pues como agregar esa parte, ¿sí? Pero no le quisieron poner esa condición en el texto. Entonces ya sabemos que reducida a normal simplemente si el lote es rechazado. Bien, aclaro. Solamente vimos el muestreo simple. Estas tablas militares, aclaro, por cultura general, esto es cultura general, nosotros no vamos a ver todo esto porque esto es, mejor dicho, esto es tema de control de calidad todo un semestre y más, ¿sí? Entonces, es muy importante que recordemos que existen varios planes de muestreo. El simple, que es el que nosotros trabajamos,
O sea, solamente se toma una muestra. Se toma una muestra única vez. Bien, pero por cultura general existe el muestreo doble, que inclusive en el libro El muestreo doble, existe el muestreo doble. En el libro de la universidad que tenemos de control de calidad, existe el muestreo doble, están las tablas del muestreo doble. Si alguien más adelante quiere incursionar en esto, puede trabajar el muestreo doble. También existe el muestreo múltiple. Entonces, el muestreo doble es que se pueden tomar hasta 2 muestras. Acá se pueden tomar hasta 2 muestras. Se pueden. No necesariamente siempre hay que tomar las 2 muestras. Se pueden tomar 2 muestras. Existe el muestreo múltiple. Ya es que no se toman 2 muestras, sino 3, 4, 5. Y existe otro para cultura general que es el muestreo secuencial. Ese muestreo secuencial es que a medida que voy sacando una observación, yo puedo ir aceptando o rechazando. Entonces a veces no necesito, ejemplo, si en el muestreo simple me dice 80, en el muestreo secuencial de pronto con 5 observaciones yo acepto el lote. Pero tiene que cumplir ciertos parámetros especiales, pues el muestreo secuencial. Entonces, para que sepan, por cultura general, las únicas tablas, o sea, no son las únicas tablas militares las que nosotros vimos. Solamente vimos el muestreo simple. Pero vuelvo y repito, existe muestreo doble, o sea que se pueden tomar hasta 2 muestras. El muestreo múltiple y el muestreo secuencial. Este tema pues de planes de muestreo, vuelvo y repito, eso da para un curso de control de calidad que a veces todo un curso de control de calidad, pues control de calidad, yo digo que hasta puede ser una tecnología de control de calidad. ¿Sí? Entonces, esto tiene muchos temas. Y en planes de muestreo también es muy amplio. Nosotros simplemente cogimos del control de calidad una herramienta que nos puede servir muy fácil para hacer auditorías. Muy bien. Terminamos acá la grabación.